Vamos a continuar nuestras reflexiones en Historia del Cristianismo 2. Hablamos sobre la segunda escolástica y continuaremos un poco en ese punto, focalizándonos en un autor y teólogo muy importante, un dominicano llamado Francisco de Vitoria, que va a ayudar en la construcción del concepto de nación en el siglo XVI, porque los protestantes están más vinculados a naciones que la Iglesia Católica, pues ella está vinculada al imperio. Pero Francisco de Vitoria, atento al concepto que se está viviendo, va a construir el concepto de nación y que va a influenciar directamente a las prácticas de evangelización en Brasil, a través de los jesuitas, y en América Española con los dominicanos. Estamos hablando de la segunda escolástica y hablamos sobre eso en un momento anterior, que es una reinterpretación de la obra de Tomás de Aquino. Quien hacen eso son las universidades, tanto portuguesas como españolas, y Francisco de Vitoria está en eso. Él es miembro de la Escuela de Salamanca, donde se va a discutir la obra de Tomás de Aquino, adecuándola a esa nueva realidad que es conocida como segunda escolástica o neoescolástica. Este término siempre va a ser encontrado. Lo que se está apuntando aquí y lo que Francisco de Vitoria está diciendo es, y que va a influenciar entre los imperios y en el nuevo mundo que está surgiendo, y el concepto de nación, es que cada estado o república sería parte de un todo que no puede ser considerado aisladamente. Existen los estados y repúblicas. Los estados y repúblicas deberían ser considerados como un todo. O se está diciendo que las relaciones internacionales que deberían establecerse entre cada nación y cada estado deben ser comunes, porque el mundo tiene un propósito que trasciende a la república. Como el mundo tiene una finalidad divina y que está más allá de una república, entonces las naciones deberían establecerse relaciones entre las repúblicas, persiguiendo ese fin que trascendía, que iba más allá de lo que es el interés de una nación o república. Estaba pues ayudando a construir una noción moderna de Estado y la organización y conversión a través de la razón. Y es importante para la formación de los estados al final del siglo XVI. Aquí no habla de otra realidad, habla a partir del Sacro Imperio, de los imperios cristianos que están intentando consolidarse. Siempre se intentó consolidar el Sacro Imperio, mientras que Francisco de Vitoria habla en el contexto del descubrimiento de un nuevo mundo, de América, donde se llega a las Indias y se comienzan a tener contactos con otros pueblos diferentes de los que hasta ese momento se conocían. Y la relación entre los cristianos está en conflicto por causa de la Reforma. Vitoria está mirando eso. Y se están formando estados independientes, principados, etc. Y la idea de imperio está comenzando a ser cuestionada y comienza a quebrarse. El discurso de Vitoria sería no apenas para los indios y su evangelización, porque cuando leemos Francisco de Vitoria, su obra está muy centrada en la evangelización, pero no es solo eso, el contexto es mucho más grande, porque está hablando de la formación de los estados nacionales. Si tienes oportunidad, lee Francisco de Vitoria para que entiendas esta cuestión de la escolástica, de la formación de la concepción de los estados que van siendo colocadas en este momento. Francisco de Vitoria va a entender que la república corresponde al derecho natural, su formación. El derecho natural viene antes de la república y tiene su orden propio. Cada república sería soberana y sería constituida a partir de un derecho natural. Y por causa de esto, toda república tendría su forma, su organización, que le garantizaría su protección
y conservación. Sería justamente esta república, esta organización política que posibilitaría al ser humano su humanización, o sea, tener sus costumbres transformadas y cada vez más próximas a Dios. Cuando digo esto porque cuando mira usted a los indios y a los nativos americanos tenían muchas prácticas que según ellos los distanciaban de su humanidad, por ejemplo, canibalismo o antropofagia, porque hay diferencia entre canibalismo y antropofagia. En el canibalismo se alimenta por placer, antropofagia es un ritual, son rituales antropofágicos. Lo que hay en América generalmente es antropofagia. Serían elementos que distanciaban al hombre del hombre, de su naturaleza. Entonces la república permitiría al hombre humanizarse. Por eso que el Estado sería un derecho natural y todo lo que es natural tiene origen en Dios. Es el vínculo Estado y Dios, como ya hablamos en alguna otra oportunidad. El poder viene de Dios, el poder del Estado inclusive viene de Dios. Lo que es natural viene de Dios y está presente en el hombre a partir de que, a partir de la gracia. Entonces el poder del Estado viene indirectamente de los hombres, pero viene directamente de Dios. Todo ser humano tiene dentro de sí una chispa divina que le posibilita relacionarse con Dios. Necesita de alguien que llegue y haga con que esa centella se despierte y se vincule a Dios. Pero Dios estaría allí, en el Estado y en los hombres. De alguna forma, el Estado tiene un vínculo con el derecho natural, que sería el derecho de Dios. Entonces, ningún Estado cristiano o pagano puede desaparecer o ser privado de ejercer su derecho político. Vea la importancia de esto. Cuando los portugueses y españoles llegan en América, ellos van a encontrar grupos organizados, los llamados nativos. Nosotros le llamamos de indios, porque en principio se creía que estaban en la India. Pero esos pueblos nativos ya tenían su organización política, menos o más compleja, todos tenían su organización. Victoria decía, no podemos privar a esos pueblos de ejercer su derecho político. Las naciones indígenas son naciones y nuestra relación con esas naciones debe ser hecha dentro del derecho internacional de relaciones entre naciones. Nuestra fidelidad a Cristo no nos debe llevar a ejercer un poder de manera que impidamos la organización política de esos pueblos. Pues de alguna forma la gracia del Señor está allí. De alguna forma el derecho natural está presente allí en la organización de esos pueblos. Claro, Victoria está aceptando que la relación es importante, que las relaciones son importantes, que existe ahí la gracia de Dios y que esa gracia la que posibilita la relación y la transformación de las costumbres y que esos estados no cristianos podrían de alguna forma aproximarse de Dios, aproximarse de Cristo y volverse estados cristianos. Es pues la idea del vínculo entre la cruz y la espada. El Estado la cruz, el Estado la espada y la Iglesia la cruz. Y a partir de Roma se tendría una influencia universal para atraer a estos pueblos al seno de la Iglesia. Este sería un discurso adecuado para ese tiempo. La formación de los estados nacionales, la necesidad de entender esa concepción de construcción de nacionalidad, la relación de los estados con Roma, la reforma protestante, tienen los estados nacionales cada vez más próximos de ellos. Y Victoria quiere aproximar esos estados a Roma. Y estaba diciendo, no solamente los imperios, los estados nacionales también deben someterse a Roma, a Dios, a los principios de la Iglesia. Pues de alguna forma esos estados tienen ese derecho natural en su concepción. Es un discurso adecuado a su tiempo, a la neoescolástica. Cuando vamos a la cuestión indígena, esta relación es muy clara. La idea de aceptar estas naciones como naciones formadas.
y la evangelización llegaría respetando estas naciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las leyes positivas, estas sociedades tienen una organización legal. Son naciones, deben ser respetadas, porque el derecho canónico afirma que las sociedades humanas no dependen de regulación cristiana para organizarse positivamente. La organización política no dependería de una revelación cristiana de acuerdo con la escolástica. Hay una idea nueva aquí, colocada por Francisco de Vitoria. Justamente la idea de pluralidad de comunidades políticas que se integran en una sociedad universal, lideradas por la Iglesia Católica. Las comunidades son diversas, es importante respetar eso. Existe un derecho natural que está arriba de eso. Existe una iglesia que ayuda a las naciones a atraerlas cada vez más cerca de Dios por medio de las compañías, de las órdenes religiosas, de manera que las naciones se aproximen de la iglesia y se organice un movimiento universal, una sociedad universal. Parte de la idea de racionalidad. El hombre tiene razón, por eso puede ser convertido y seguir el camino de Cristo, pues tiene la centella divina dentro de sí. La necesidad de sobrevivencia. Es necesario que el Estado y las personas sobrevivan. Y la guerra. La guerra puede de alguna forma interrumpir todo esto. No quiere decir que no pueda haber guerra, pero las guerras entre estados tienen que ser justas. Y ahí viene el salto del gato, porque la guerra tiene que ser justa. Si estamos diciendo que las sociedades indígenas están formadas, son naciones, y Portugal es una nación o imperio, se podría tener guerra entre Portugal y las naciones indígenas si hubiera un motivo justo. El gran desafío aquí es encontrar esos motivos justos para poder establecer la guerra, y a partir de la guerra, sí, los esclavos de guerra. Incluso este es un argumento que va a ser usado en África como un argumento para esclavitud. ¿Quién es el esclavo? Es aquel capturado en guerra justa. En el caso de Brasil, muchos indígenas se volvieron esclavos en el comienzo del proceso de evangelización por causa de ese proceso de guerra justa. La tesis fundamental de Vitoria en relación a los indios es: los pueblos están constituidos políticamente, hacen parte de una sociedad mundial, incluso las sociedades indígenas tienen que ser respetadas, y como son pueblos que están constituidos y formados por estados, pueden haber relación entre ellos. Entonces los portugueses se relacionan con los indígenas y esa relación es entre naciones soberanas. Y caso se llegue a que una nación se niegue a una relación con Portugal o con España, yo entonces tendría derechos para una guerra justa, porque estoy queriendo relacionarme, estoy llegando aquí, acepto su soberanía, vamos a conversar. No quiero conversar, no los acepto aquí, entonces salgan de mi territorio. No, pero vinimos como una nación cristiana, una nación soberana, ustedes también son soberanos. No acepto. En ese momento hay motivo de guerra. Esto sería uno de los motivos para una guerra justa. Es una tesis que garantiza autonomía a los indios, pero al mismo tiempo legitima la acción evangelizadora. Estoy garantizando la autonomía, pero también legitimando la acción evangelizadora y educacional. ¿Por qué? Porque todos harían parte de una comunidad mundial y católica por excelencia. Esto aproxima a los jesuitas de la necesidad de predicar a toda criatura. Voy a predicar a toda criatura, voy a estar en las naciones predicando, y el impedimento de predicar también sería un motivo de guerra justa. El predicar a toda criatura llevaría al despertar de la gracia. La gracia sería despertada en la medida que yo predico y que la centella en el corazón del hombre se enciende y racionalmente entiende, y entonces vendría a la conversión. Esta
es la forma en que se coloca todo esto en el contexto de la predicación a todas las criaturas. ¿Qué es lo que Victoria está diciendo? Que es importante un pacto internacional basado en el derecho natural que viene antes del derecho de los hombres, y aquí la importancia de mantenerse este pacto para preservar al hombre y la paz entre los hombres. Entonces Francisco de Victoria, un importante teólogo y teórico del final del siglo XV, comienzo del siglo XVI, va a ayudar a componer una concepción de nación que va a justificar la evangelización y la acción contra los indios. Y a partir de sus tesis y teorías surgidas de Tomás de Aquino y la escolástica. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.